Siempre he creído que se siente la tormenta antes de que llegue. No hablo solo de esas que sacuden las ventanas y dejan el aire impregnado de sal, sino de las que arrasan con tu vida entera y te cambian para siempre. Aquella mañana en Punta del Este, el cielo sobre el puerto estaba demasiado quieto, como si las gaviotas hubieran decidido callar de golpe, y en mi pecho se instaló un peso extraño, sin explicación aparente. Me quedé un rato en el balcón de nuestro apartamento en el tercer piso, observando los barcos que se mecían suavemente en sus amarres. El aire olía a mar y a madera húmeda, pero algo no encajaba. Traté de convencerme de que era un día fresco más, como tantos otros en septiembre, y sin embargo una voz insistente dentro de mí susurraba que algo estaba a punto de quebrarse. Martín, mi esposo, siempre había sido un hombre de rutinas. Su mundo giraba alrededor de lo predecible: café fuerte, repasar las noticias en el celular y luego encerrarse durante horas en su oficina, trabajando los proyectos de su pequeña empresa tecnológica. Esa mañana, sin embargo, la taza de café permanecía intacta sobre la mesa. Apenas la había rozado. Era una señal minúscula, pero para mí, que lo conocía mejor que nadie, era suficiente para encender todas las alarmas. Durante semanas lo había visto tenso, atrapado en una batalla silenciosa contra una empresa rival que lo presionaba para fusionarse. La propuesta sonaba menos a oportunidad y más a ultimátum. Martín, orgulloso e incorruptible, se había negado una y otra vez. Y como respuesta, la otra parte no había dudado en jugar sucio. Inspecciones sorpresa que retrasaban entregas, llamadas anónimas en plena noche, insinuaciones que se sentían demasiado cercanas a amenazas. Yo trataba de restarles importancia, de pensar que eran exageraciones mías, pero en el fondo sabía que algo oscuro se estaba gestando alrededor nuestro. A las 8:30 de la mañana lo llamé 2 veces. Nada, solo buzón de voz. No me inquieté demasiado. Pensé que estaría concentrado en algo con esos auriculares que detestaba porque lo desconectaban del mundo. Pero a las 10, cuando volví a intentarlo, el silencio fue idéntico, absoluto. Una punzada me atravesó el estómago. Martín nunca perdía la noción del tiempo, nunca desaparecía así. En la clínica donde trabajaba inventé una excusa y pedí salir antes. Dije que no me sentía bien, pero la verdad era que el corazón me latía con tanta fuerza que apenas podía respirar. El trayecto hasta casa fue corto, 10 minutos en auto, pero cada esquina parecía estirarse como si el camino no tuviera fin. Al llegar al estacionamiento trasero del edificio, vi su camioneta negra en el mismo lugar de siempre. Debería haber sido un alivio, pero no lo fue. Me quedé inmóvil, con las llaves apretadas en la mano, escuchando el rumor lejano del mar mezclado con el ruido de mi propia sangre en los oídos. Si el auto estaba allí, ¿dónde estaba él? Subí las escaleras de 2 en 2, evitando el ascensor que siempre me había parecido demasiado estrecho. Abrí la puerta del apartamento con un nudo en la garganta y llamé su nombre. El eco de mi propia voz me devolvió la certeza de que algo estaba irremediablemente mal. La sala estaba en orden, la cocina impecable, nuestra habitación intacta. Pero en la mesa del salón, boca abajo, descansaba su teléfono. Martín jamás salía sin él. Lo tomé con manos temblorosas, revisé las llamadas, los mensajes. Todo había sido borrado. No quedaba rastro de nada. Una corriente helada me recorrió el cuerpo. No podía engañarme más. Martín había desaparecido, y lo único que quedaba era un vehículo inmóvil en el estacionamiento y un silencio que se volvía más pesado con cada minuto que pasaba. El aire de la tarde estaba cargado de esa humedad salobre que se pega a la piel. Cerré con cuidado la puerta del apartamento y bajé de nuevo al estacionamiento, convencida de que tal vez encontraría alguna pista en los alrededores. El sol todavía brillaba alto. Madres con niños pequeños regresaban de la playa con toallas coloridas y baldes de arena. Todo parecía normal, pero dentro de mí la inquietud era una tormenta. Fue entonces cuando escuché mi nombre, cortando el murmullo cotidiano como un cuchillo: Teresa González. Me giré en seco. 2 hombres permanecían en la sombra, apoyados contra la pared lateral del edificio. No eran de aquí, lo supe al instante. Sus abrigos oscuros y sus botas pesadas no encajaban con la ropa ligera de la gente de Punta del Este. Caminaron hacia mí con una calma calculada. Cada paso sonaba deliberado sobre el cemento, y mis instintos me gritaron que me mantuviera alerta. Sentí un impulso de retroceder, pero mis piernas estaban ancladas al suelo. ¿Qué quieren?
Pregunté, intentando que mi voz sonara más firme de lo que sentía. El más bajo y fornido, con una cicatriz que le atravesaba la mandíbula, me dedicó una sonrisa sin alma. «Solo un mensaje para tu marido», dijo con voz grave. «Tiene que aceptar los términos que se le han ofrecido». «Todos». El otro, alto y enjuto, soltó una risita áspera que me erizó la piel. «De lo contrario, puede que pase mucho tiempo buscándote y quizás no llegue a encontrarte». Las palabras cayeron sobre mí como agua helada. Apreté mi bolso contra el pecho, buscando con la mirada algún testigo. Había gente alrededor, niños correteando, mujeres hablando en voz alta. Era pleno día. Me repetí que no se atreverían a hacer nada allí, que el ruido de una sola alarma podría delatarlos. Aún así, mi corazón golpeaba como un tambor en los oídos. «Le daré el mensaje», logré murmurar, la garganta seca. «Buena chica», respondió el hombre de la cicatriz, tocándose la sien con 2 dedos en un gesto burlón, como si me otorgara un saludo militar. Subieron a una camioneta oscura aparcada en la esquina y desaparecieron en cuestión de segundos, dejando tras de sí solo el olor a gasolina y un silencio pesado. Permanecí inmóvil hasta que el sonido de las llantas se perdió en la avenida. Con las piernas temblorosas, conseguí abrir la puerta del edificio y subí de nuevo por las escaleras. Cada escalón resonaba como un eco hueco en mi cabeza. No quise usar el ascensor. El encierro habría sido insoportable. Al entrar al apartamento, lo primero que vi fue el celular de Martín aún sobre la mesa. Lo tomé con manos frías y revisé desesperada. La lista de llamadas estaba vacía, los mensajes borrados, como si alguien hubiera querido limpiar cualquier rastro de lo que había pasado en las últimas horas. Ese teléfono era su mundo, su herramienta, su rutina, y que lo hubiera dejado atrás era tan imposible como dejar de respirar. Me dejé caer en el sofá, con el aparato apretado entre los dedos. La ansiedad me cerraba el pecho. Lo llamé en voz alta, 1 vez, 2, 3, como si pudiera materializarse desde la nada. Solo el zumbido del refrigerador respondió. Y en ese silencio entendí que las palabras de aquellos hombres no eran una amenaza vacía. Martín estaba en medio de algo mucho más oscuro de lo que yo había imaginado, y ahora yo también estaba atrapada en ello. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el celular. Sentía que el aire en el apartamento se había vuelto denso, como si cada pared se cerrara lentamente sobre mí. Había una sola persona en quien podía pensar, alguien que siempre había estado a mi lado en los momentos más oscuros. Paula Domínguez, mi mejor amiga. Marqué su número con dedos torpes. Contestó casi de inmediato. «Teresa, ¿qué pasa? Suenas rara». «Paula, creo que algo terrible ocurrió. Martín no aparece, su teléfono está aquí, y 2 hombres me interceptaron afuera. Sabían mi nombre, sabían quién soy». Hubo un silencio corto al otro lado de la línea, seguido de un cambio drástico en su tono. «No te muevas. Voy para allá ya mismo. 20 minutos. ¿Entiendes? Cierra con llave y no abras a nadie». Colgué con la voz rota, me atrincheré en el sofá con las luces apagadas, escuchando los ruidos mínimos del edificio, un vecino que cerraba la puerta, una tubería que crujía, el motor lejano de un auto. Cada sonido parecía agrandado hasta el extremo. Cuando Paula llegó, cerró la puerta tras de sí con más fuerza de la necesaria. Me abrazó sin darme tiempo a hablar y luego me obligó a contar todo, desde la camioneta negra en el estacionamiento hasta la pantalla vacía del celular de Martín. Ella escuchaba en silencio, con los labios apretados y el ceño fruncido. «Esto es serio», dijo finalmente. «No podemos fingir que no pasa nada». Me llevé las manos a la cara, intentando controlar el temblor. «¿Y qué hago?» «Si llamo a la policía, dirán que solo se fue a despejarse, que no hay crimen». «Tal vez, pero tenemos que intentarlo». Sacó un cuaderno de su bolso, de esos donde tomaba apuntes en su trabajo, y empezó a anotar: hospitales, clínicas, hasta la morgue. Pasamos la siguiente hora llamando uno por uno. Un hombre de unos 40, cabello oscuro, alrededor de 1,80 m, preguntaba Paula con voz firme. Y cada vez la respuesta era la misma: no hemos recibido a nadie con esa descripción. Al principio sentí alivio, pero pronto la repetición se volvió una tortura. Si no estaba en un hospital ni en la morgue, ¿dónde estaba? Al final llamamos a la comisaría.
La respuesta fue la que temíamos. Señora, hasta que no hayan pasado 24 horas, no podemos registrar una denuncia por desaparición. Quizás su marido solo necesitaba un descanso. Colgamos frustradas. Paula maldijo en voz baja. Son inútiles. Y, sinceramente, no los culpo. Para ellos no parece un crimen. Todavía. Me estremecí. Pero yo lo siento, Paula. Siento que algo está muy mal. Ella me miró largo rato, con una seriedad que me atravesó como cuchillas. Yo también. Nos quedamos esperando, la noche arrastrándose como un animal pesado. A medianoche, cada faro que se reflejaba en la ventana me hacía saltar. A la 1, mis huesos estaban rígidos de tensión. A las 2, los párpados me ardían, pero era imposible dormir. Entonces, un ruido seco en la puerta nos heló la sangre. La cerradura vibraba, como si alguien probara el pomo. Paula se levantó despacio y miró por la mirilla. Se giró hacia mí con los labios apretados. Son 2 hombres. Dicen que son policías, pero no llevan placas. La cerradura volvió a sacudirse. Una voz grave murmuró: «Abra, señora, necesitamos hablar con usted». Paula miró otra vez y susurró: «Ese tatuaje, lo conozco. No es de un policía». Un frío absoluto me recorrió. Paula ya tenía su teléfono en la mano, marcando a la comisaría real y dando nuestra dirección con voz baja y cortante. Afuera, los pasos se alejaron y la puerta del edificio se cerró de golpe. Minutos después, los verdaderos oficiales llegaron. Nos dijeron que patrullarían la zona, pero la expresión de Paula lo decía todo. Ese apartamento ya no era seguro. Paula no esperó a que los oficiales se marcharan del todo. Apenas cerraron la puerta, me tomó del brazo con decisión. «No podemos quedarnos aquí, Teresa. Este lugar ya no es tu casa, es una trampa. Haz una maleta con lo esencial. Yo conozco un sitio seguro». La miré confundida, como si mis pensamientos estuvieran hundidos en algodón. «¿A dónde vamos a ir?» «A Colonia del Sacramento. Tengo un contacto, cabañas privadas, pago en efectivo, nada de registros. Nadie podrá rastrearte allí». Asentí con un nudo en la garganta. Me levanté como en un sueño, fui al dormitorio y saqué una maleta pequeña. Metí ropa al azar, un par de suéteres, jeans, algo de ropa interior. Ni siquiera distinguía colores, solo quería llenar ese vacío con algo tangible. Cuando llegué al armario donde escondíamos la caja fuerte, mis manos comenzaron a temblar. Me arrodillé, marqué el código, y el pitido familiar anunció que la puerta se había abierto. Pero en lugar de fajos de dinero y documentos importantes, lo único que encontré fue mi pasaporte, solitario, como una burla cruel. Me quedé helada, los dedos aún apoyados en el borde metálico. «¿Qué pasa?» Paula apareció en la puerta, respirando agitada. «Está vacío. Todo. Solo queda esto». Le mostré el pasaporte, la voz quebrada. Paula frunció el ceño. «Teresa. Si solo tú y Martín tenían la combinación». No terminó la frase. No hacía falta. La sospecha me golpeó con violencia. ¿Había sido él quien se llevó el dinero? Un calor amargo me subió por la garganta, pero no había tiempo para derrumbarme. Guardé el pasaporte en la maleta, cerré la cremallera de un tirón y seguí a Paula hacia la puerta. La noche en Punta del Este estaba húmeda, el aire cargado de sal y de un silencio que no presagiaba nada bueno. Subimos a su camioneta y arrancamos. Las luces de la ciudad quedaron atrás rápidamente, reemplazadas por la negrura de la ruta costera. A un lado, el mar golpeaba contra las rocas, un rugido constante que acompañaba mis pensamientos. Al otro, los árboles se mecían bajo el viento, proyectando sombras inquietantes sobre el asfalto. Cada curva me hacía pensar que una camioneta oscura aparecería detrás, siguiéndonos. «Respira», me dijo Paula, con las manos firmes sobre el volante. «Estamos haciendo lo correcto». Yo quería creerle, pero el vacío en la caja fuerte me carcomía. Si Martín realmente había tomado ese dinero, ¿qué significaba? ¿Qué había planeado su desaparición? ¿Que todo este tiempo me había ocultado un secreto imposible de perdonar? Las horas se volvieron densas.
Dejamos atrás pequeños pueblos iluminados tenuemente, estaciones de servicio solitarias, carteles oxidados que indicaban la distancia a Colonia. A veces me sorprendía apretando el pasaporte en el bolsillo como si fuera un talismán. Finalmente, cerca de las 3 de la madrugada, Paula giró hacia un camino de grava. Entre los árboles, unas luces amarillas se encendieron como un faro en la oscuridad. Era un conjunto de cabañas de madera, simples pero acogedoras. El encargado nos recibió con una discreción que me tranquilizó y me inquietó al mismo tiempo. Paula le entregó un fajo de billetes. Él asintió y nos dio una llave sin pedir nombres. La cabaña era pequeña, paredes de pino, una chimenea de piedra, una cama cubierta por un edredón gastado. Dejé la maleta junto a la puerta y me senté al borde del colchón. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración entrecortada. Paula me puso una mano en el hombro. «Aquí estarás a salvo. Al menos por ahora». Asentí, aunque en mi interior no sentía seguridad, sino un quiebre. Porque por primera vez, la idea se clavó en mí con fuerza. Tal vez Martín no estaba perdido, tal vez había decidido desaparecer. Y esa posibilidad dolía más que cualquier amenaza. La primera noche en la cabaña fue una sucesión de sobresaltos y sueños rotos. Cada crujido de la madera me hacía abrir los ojos, convencida de que alguien intentaba forzar la puerta. Cuando por fin amaneció, mis nervios estaban desgastados, pero decidí obligarme a salir, a respirar el aire frío y salobre que venía desde el Río de la Plata. El camino de grava crujía bajo mis pasos cuando, al doblar la esquina, casi choqué con alguien. «¡Wow!». «Perdón», dijo un hombre, retrocediendo con una sonrisa ligera. Era alto, de hombros anchos, con el cabello oscuro ligeramente revuelto y una sombra de barba que le daba un aire despreocupado. Sus ojos grises, sin embargo, tenían una atención distinta, como si nada escapara a su observación. «No pasa nada», respondí rápidamente, poniendo un poco de distancia. Él señaló con un gesto el ala contigua de la cabaña. «Debes de ser mi nueva vecina. Soy Federico Salazar». Titubeé un segundo antes de darle la mano. «Teresa». Su apretón fue firme, cálido, y por alguna razón me tranquilizó más de lo que esperaba. «¿Vas a desayunar?», preguntó señalando el sendero hacia el comedor común. «La cocina de aquí no es de lujo, pero saben hacer una tortilla decente». Acepté casi sin pensar. Quizás porque no quería volver a encerrarme en la soledad de la cabaña. Caminamos juntos hasta el edificio principal, una construcción de troncos con grandes ventanales. El comedor estaba iluminado por la luz matinal, mesas de madera y un aroma a café recién hecho que me recordó fugazmente los días antes de que todo se derrumbara. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. La mesera saludó a Federico con familiaridad, como si ya fuera un cliente habitual. Él pidió café para los dos. Yo me limité a observarlo con cautela. Había algo en su manera de hablar, ligera pero medida, que transmitía seguridad sin imponerse. «¿Vacaciones?», preguntó con naturalidad. «Algo así», contesté, esquivando detalles. Él asintió como si entendiera más de lo que yo decía. Luego empezó a contar pequeñas anécdotas de su trabajo. No entró en especificaciones, pero dejó entrever que estaba vinculado a investigaciones, quizá en seguridad o en el ámbito policial. Sus historias tenían un humor seco, lo justo para hacerme sonreír por primera vez en días. Después del desayuno, Federico señaló la sala de juegos al fondo. «¿Juegas al pool?», preguntó con una chispa en los ojos. «Hace mucho que no». «Perfecto, así no me sentiré mal cuando me ganes». No sé cómo terminé aceptando. El lugar estaba casi vacío, la mesa de billar gastada, los tacos desparejados. Jugamos un rato, intercambiando comentarios ligeros. Por un par de horas, mi mente se desconectó de amenazas, desapariciones y teléfonos borrados. Era como respirar en medio de un mar agitado. Cuando regresé a mi cabaña, el aire estaba más frío y el cielo se había cubierto de nubes. Lo observé mientras se despedía con un gesto sencillo, seguro. «Gracias por el juego», dije. «Cuando quieras», respondió él, con una calma que se me quedó grabada. Esa noche, mientras me recostaba en la cama, pensé en lo extraño que era haber pasado unas horas sin sentir pánico. Federico había traído un respiro inesperado,
aunque en el fondo yo todavía no podía permitirme confiar del todo. Pasaron 3 días en una especie de limbo. Intentaba mantenerme ocupada con caminatas cortas alrededor del lodge, desayunos rápidos en el comedor y algún encuentro casual con Federico, que siempre parecía tener la palabra justa para disipar mis silencios. Pero por dentro la ansiedad seguía carcomiéndome, como una marea constante que nunca bajaba del todo. La tarde que Paula volvió, sentí un alivio tan grande que casi lloré al verla bajar de su camioneta. Corrí a su encuentro y la abracé con fuerza. «Te ves mejor de lo que esperaba», dijo, apretándome suavemente los hombros. «He intentado mantenerme ocupada», respondí, aunque sabía que sonaba más a excusa que a realidad. Nos instalamos en la pequeña sala de la cabaña. Paula me contó algunas novedades del hospital, chismes menores de colegas que parecían pertenecer a otra vida. Reímos un poco, y esa normalidad momentánea me dio un respiro. Pero de pronto, una oleada de náusea me obligó a llevarme la mano a la boca. Paula me miró con los ojos entrecerrados. «¿Desde cuándo te sientes así?» «No sé, tal vez desde hace unos días». Pensé que era por los nervios, por no dormir bien. Ella se quedó en silencio, evaluándome con esa mirada inquisitiva que no admitía mentiras. «Teresa, ¿cuándo fue tu último periodo?» Abrí la boca, luego la cerré, y finalmente entendí lo que ella insinuaba. El cálculo en mi cabeza fue inmediato. Estaba atrasada más de una semana. «No, no puede ser», susurré. Paula ya estaba rebuscando en su bolso. Sacó una pequeña caja y la colocó en mis manos. «Vamos a salir de dudas ahora mismo». 10 minutos después, el mundo se redujo a 2 líneas rosadas en un pequeño plástico. Mis rodillas temblaban cuando lo levanté. «Estoy embarazada», dije apenas, como si al pronunciarlo se volviera más real. Paula me abrazó fuerte, con lágrimas brillando en los ojos. «Vas a ser mamá, Teresa». Me dejé caer en la cama, con las manos instintivamente sobre el vientre. La palabra mamá retumbaba extraña, porque todo lo que podía pensar era en Martín. Su ausencia se volvía aún más cruel. Este hijo era suyo, y él ni siquiera estaba allí para saberlo. Esa noche, cuando Paula ya dormía en la otra habitación, alguien golpeó suavemente la puerta de mi cabaña. Abrí con cautela y encontré a Federico en el umbral, con el rostro serio. «¿Podemos hablar?», preguntó. Lo invité a pasar. Se sentó frente a mí, apoyando los codos sobre las rodillas, como si buscara las palabras correctas. «He estado investigando sobre Martín», comenzó. «Y lo que descubrí no tiene que ver con una simple presión empresarial. El aire se me heló en los pulmones». «¿Qué quieres decir?» «Tu esposo debía mucho dinero. No porque lo obligaran, sino porque lo pidió. Préstamos a gente peligrosa. No hablamos de bancos, Teresa. Hablamos de hombres que no perdonan». Sentí que la habitación daba vueltas. «Eso no puede ser cierto. Teníamos ahorros, estábamos bien». Federico negó con la cabeza, su mirada firme pero compasiva. «Quizás no el tipo de problemas que tú conocías. Lo último que se sabe de él es que fue visto en una cámara de seguridad, y después, nada. Mi hipótesis es que cambió su aspecto, incluso su nombre». Me cubrí el rostro con ambas manos. La imagen de la caja fuerte vacía me atravesó como un relámpago. La sospecha que había evitado formular ahora cobraba forma. Martín no había sido víctima, había elegido irse. Cuando bajé las manos, Federico me observaba en silencio. «Lo siento», dijo con voz baja. «Sé que no es lo que querías escuchar, pero necesitas entenderlo. Ellos pueden intentar usarte a ti para llegar a él». Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero en medio del dolor, una chispa se encendió en mi interior. «Estoy embarazada», confesé con un hilo de voz. Federico parpadeó, sorprendido, y luego asintió con firmeza. «Entonces tienes aún más razones para protegerte. A ti y al bebé». Me quedé en silencio, con la mano sobre mi vientre. Era cierto. No podía controlar lo que Martín había hecho, pero sí podía decidir lo que venía después. Y en ese instante, supe que mi prioridad sería sobrevivir, no por mí, sino por la vida que crecía dentro de mí. El amanecer siguiente fue distinto. No porque mis temores hubieran desaparecido,
sino porque la idea del embarazo había abierto una grieta en mi interior. Ya no era solo yo huyendo de fantasmas, ahora llevaba una vida dentro de mí, y eso lo cambiaba todo. Federico apareció a media mañana, con 2 vasos de café humeante y una determinación serena en los ojos. «Necesito hablar contigo», dijo, y nos sentamos en la mesa pequeña junto a la ventana. El aroma del café llenaba el aire, pero yo apenas podía tragar. «Tengo un amigo en Buenos Aires», empezó. «Dirige una clínica pediátrica privada. Están buscando una doctora con tu perfil desde hace meses. Buen sueldo, horarios estables y, lo más importante, seguridad. Cámaras, control de accesos, un lugar donde nadie pueda acercarse sin ser visto». Lo miré incrédula. «Federico, ¿de verdad crees que puedo simplemente mudarme, empezar de cero como si nada? Estoy embarazada, mi vida es un caos». Él sostuvo mi mirada con calma. «Precisamente por eso. Este no es un gesto de caridad. Es una oportunidad para construir algo nuevo, lejos de la sombra de Martín». Sus palabras me atravesaron. Era como si me estuviera ofreciendo un salvavidas en medio de un mar embravecido. Pero aceptar significaba admitir que todo lo que había conocido antes ya no existía. Paula llegó poco después y nos encontró en plena conversación. Escuchó todo en silencio, hasta que finalmente me tomó de la mano. «Teresa, él tiene razón. No es cuestión de sobrevivir un día más. Es cuestión de empezar de nuevo. No solo por ti, también por tu hijo». Me mordí el labio, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con caer. «¿Y si no estoy lista? ¿Y si fracaso?» «Entonces aprenderás», dijo Paula, con esa firmeza que siempre me había sostenido. «Pero no puedes seguir huyendo para siempre». El silencio se alargó en la habitación. Afuera, el viento movía las ramas de los pinos y el río se estrellaba contra las rocas con un sonido grave y constante. De algún modo, esa fuerza de la naturaleza me recordó que la vida seguía, incluso en medio del caos. Respiré hondo. «Está bien. Lo haré». Federico asintió con una leve sonrisa, como si hubiera esperado esa respuesta desde el principio. Esa misma tarde, Paula me llevó en su camioneta hacia Buenos Aires. El viaje fue largo, la carretera infinita, pero cada kilómetro me alejaba un poco más del miedo y me acercaba a la posibilidad de un futuro distinto. Al llegar, Federico nos condujo hasta un edificio de ladrillos con ventanales altos, a pocas cuadras del puerto. Subimos por un ascensor que olía a pintura fresca. El departamento estaba amueblado, con una cama sencilla, una mesa de comedor pequeña y un ventanal desde donde se veía el río en la distancia. Me apoyé en el marco de la ventana, sintiendo el murmullo de la ciudad alrededor. Por primera vez en semanas, un atisbo de esperanza se instaló en mi pecho. Tal vez, solo tal vez, este podía ser el inicio de otra vida. La clínica pediátrica en Buenos Aires resultó ser todo lo que Federico había prometido. El edificio era moderno, con pasillos luminosos y salas decoradas con dibujos de colores que tranquilizaban a los niños. Desde mi primer día sentí que no era solo un trabajo, sino un refugio. Los colegas me recibieron con calidez sin hacer demasiadas preguntas, respetando mis silencios y mis límites. Esa discreción fue un bálsamo. Al principio me costaba concentrarme, todavía atrapada entre el miedo y la incertidumbre, pero poco a poco fui encontrando un ritmo. Atender a los niños, escuchar a los padres, volver a sentirme útil, todo eso me devolvía una parte de mí que creía perdida. El embarazo avanzaba y con cada semana sentía más fuerte esa mezcla de vulnerabilidad y esperanza. Federico aparecía a menudo, nunca de manera invasiva. A veces llegaba con una bolsa de empanadas calientes después de mi turno, otras con un gesto sencillo como arreglar una cerradura floja en el departamento. Su presencia no exigía nada, solo estaba ahí, constante, sólido, como una pared que me sostenía sin necesidad de palabras. «No tienes que cargar con todo sola», me dijo una noche mientras me dejaba en casa. Me quedé callada, incapaz de responder, pero esa frase se me quedó grabada. El día que Liam nació, el mundo entero pareció detenerse. Las contracciones me sorprendieron al amanecer, y antes de que pudiera entrar en pánico, Federico ya estaba a mi lado, llevándome al hospital con la serenidad de quien enfrenta lo inevitable. Paula llegó poco después, y juntas me rodearon de fuerza.
Recuerdo el instante en que escuché el primer llanto. Era un sonido agudo, poderoso, la señal de que la vida seguía su curso a pesar de todo lo que había perdido. Me colocaron a Liam en los brazos y sentí que el universo se reordenaba. Federico estaba junto a mí, sosteniendo mi mano con firmeza. «Lo lograste», susurró con una emoción contenida en la voz. Cuando vi cómo lo sostenía por primera vez, con cuidado, como si tuviera en brazos un tesoro frágil, comprendí que no estaba sola. Había alguien dispuesto a compartir esa carga, ese amor y esa responsabilidad. Las semanas posteriores fueron un torbellino de noches en vela y días interminables, pero diferentes a todo lo vivido antes. No era un cansancio vacío como el que había sentido en los días de incertidumbre con Martín. Ahora el agotamiento estaba lleno de sentido. Federico se quedaba muchas veces, tomando a Liam en brazos para que yo pudiera dormir unas horas, cocinando un desayuno simple mientras tarareaba distraídamente, llenando el departamento con una calma que se volvió indispensable. Paula seguía siendo mi ancla, visitándonos con frecuencia, ayudándome con consejos prácticos y con esa energía inagotable que siempre me hacía reír incluso en medio del caos. Así, casi sin darme cuenta, comenzamos a formar una familia. No una de esas perfectas que aparecen en las fotografías, sino una tejida con retazos de dolor, resiliencia y ternura. Yo, con mis cicatrices, Liam, con su vida apenas empezando, Federico, con su lealtad silenciosa, y Paula, con su presencia inquebrantable. Hubo una tarde, mientras caminábamos los cuatro por la costanera con el cochecito de Liam, que me di cuenta de que, a pesar de todo lo perdido, había ganado algo nuevo. No era lo que había soñado años atrás, pero era real, sólido y, sobre todo, nuestro. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que ese futuro me pertenecía. El tiempo, que al principio me parecía un enemigo cruel, terminó por convertirse en mi mayor aliado. Los días caóticos de pañales y desvelos se transformaron en meses, y los meses en años. De pronto me descubrí de pie frente a un espejo, con una bata blanca perfectamente planchada y una placa en la puerta de mi consultorio que decía: «Doctora Teresa González, pediatra». La clínica en Buenos Aires se había vuelto mi segunda casa. Cada pasillo, cada sala de espera llena de dibujos infantiles, era un recordatorio de que había logrado rehacer mi vida. Mis colegas me respetaban, mis pacientes me buscaban con confianza. La Teresa temblorosa que había llegado huyendo desde Punta del Este ahora se había convertido en una profesional reconocida, alguien capaz de sostener a otros cuando el miedo amenazaba con derribarlos. Mientras tanto, Liam crecía con una curiosidad insaciable. Era un niño fuerte, de ojos oscuros y risa contagiosa, que hacía preguntas imposibles sobre el mundo. ¿Por qué el cielo cambia de color? ¿Cómo respiran los peces? ¿Qué pasaría si las estrellas pudieran caer en nuestras manos? Lo observaba correr por los parques, trepar a las piedras en la costanera, y en cada gesto veía un recordatorio de que la vida puede renacer incluso en medio del dolor más profundo. Federico siguió estando ahí, de manera tan natural que ya no podía imaginar mi día sin su presencia. A veces llegaba a la clínica con un almuerzo rápido para compartir, otras pasaba a buscar a Liam por la escuela y terminaban en la plaza jugando al fútbol hasta que el sol se escondía. Nunca reclamó un lugar, pero poco a poco se convirtió en parte esencial de nuestra rutina. Paula, por su parte, también encontró su propio camino. Años después se casó en una ceremonia sencilla pero llena de alegría. Recuerdo bailar con Liam en mis brazos mientras ella, radiante, reía junto a su esposo. Aunque su vida tomó otro rumbo, nuestra amistad nunca se debilitó. Seguía visitándonos con frecuencia, y Liam la llamaba cariñosamente tía Paula. Ella había sido mi roca en los momentos más oscuros y seguía siendo un faro de luz en nuestra vida. Hubo tardes tranquilas en las que me sentaba en el balcón de nuestro departamento en Buenos Aires, una taza de té caliente entre las manos, y contemplaba a Liam estudiar o dibujar. En esos instantes me invadía una certeza profunda. De los escombros había nacido algo nuevo. Yo, que había sentido que el mundo se derrumbaba bajo mis pies, había logrado construir un hogar, una familia y una vida digna de ser vivida. No se trataba de borrar el pasado. Las cicatrices seguían allí, invisibles pero presentes. Lo que había pasado con Martín nunca desaparecería de mi memoria, pero ya no me definía. Lo importante era lo que había edificado después. Un niño que crecía rodeado de amor, una carrera sólida y la certeza de que, pese a todo, había encontrado un lugar en el mundo.
Miraba a Liam y sonreía. Sí, pensaba, el tiempo no solo sana, también enseña a reconstruir. Pasaron los años, y aunque mi vida en Buenos Aires había echado raíces firmes, hubo un momento en que sentí la necesidad de volver a Punta del Este. No por nostalgia, ni por buscar respuestas imposibles, sino porque quería mostrarle a Liam el lugar donde todo había comenzado, y donde, de alguna manera, también había terminado. Era un día de septiembre, soleado pero con ese viento salado que nunca descansa en la costa. Conducía despacio por las calles que antaño me parecían tan familiares. El lodge ya no estaba bajo el mismo dueño, los letreros eran distintos, pero los pinos, el olor del mar y el rugido de las olas seguían idénticos. Liam, que ya era un niño curioso y vivaz, miraba todo con ojos grandes, como si descubriera un mundo nuevo. ¿Aquí viviste, mamá?, preguntó mientras bajábamos hacia los acantilados. Sí, aquí pasé días difíciles, admití, acariciándole el cabello. Pero también fue el lugar donde aprendí a ser fuerte. Nos detuvimos en un mirador de rocas, donde el mar golpeaba con furia contra los muros de piedra. El sonido era atronador, pero en mi interior reinaba una calma extraña, la misma que uno siente al ver cerrar una herida. Me quedé en silencio, observando la línea infinita del horizonte. Recordé las noches de terror, el eco de los pasos en el pasillo, la caja fuerte vacía, la soledad que me asfixiaba. También recordé el momento en que descubrí que llevaba una vida en mi vientre, y cómo ese pequeño milagro me obligó a elegir la esperanza en lugar del miedo. Martín, o Cole, como alguna vez lo llamé, había desaparecido de mi vida para siempre. Nunca volvió a buscarme, nunca intentó comunicarse. Quizás siguiera escondido bajo otro nombre, quizás ya no existiera. Pero nada de eso importaba. Había dejado de cargar con su sombra. Él se convirtió en un recuerdo difuso, y yo ya no era la mujer que temblaba en cada esquina. Liam subió a una roca cercana, extendiendo los brazos como si quisiera atrapar el viento. Federico, que estaba a unos metros, lo vigilaba con una sonrisa tranquila, listo para sujetarlo si resbalaba. La imagen me llenó el corazón. Mi hijo riendo con el mar de fondo y el hombre que había elegido caminar a nuestro lado acompañándonos en silencio. «Mamá», dijo Liam al bajar corriendo hacia mí, «¿podemos volver cada año?». Me agaché para quedar a su altura y le sonreí, con el sol reflejándose en sus ojos oscuros. «Sí, mi amor. Cada año». Lo abracé fuerte, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo contra el mío. Y al levantar la vista hacia el océano inmenso, comprendí que aquel regreso no era una búsqueda, sino un cierre. No quedaban preguntas abiertas, no quedaban deudas con el pasado. El mar rugía delante de nosotros, eterno y libre. Y por primera vez en muchos años, sentí que mi camino también lo era. El futuro estaba ahí, abierto como el horizonte, y era completamente mío.